Hola, ¿cómo están? Muy buen viernes. Gracias por acompañarnos una vez más en MB Noticias Edición Central. ¿Cómo estás, Tincho? ¿Cómo andas, Julieta? Es un gusto estar contigo otra vez para compartir la información durante algo más de una hora en esta jornada de día viernes en el que cerramos la semana, me parece que empezando por el que ha sido el tema de la semana. El tema de la semana, muchísima intensidad sobre este tema. La justicia dictaminó que el exdirector del Comcar, Carlos Taroco, permanezca en prisión preventiva por 120 días. La fiscal Alicia Guione lo acusa de colaborar en el plan del ex senador Gustavo Penades, que buscaba montar una estafa procesal. Juan Raúl Williman, abogado de varias de las víctimas, confirmó que los policías tenían datos sobre quienes presentaron las denuncias por delitos sexuales. Penades continuará recluido en la cárcel de Florida, ya que la jueza Marcela Vargas negó la petición de prisión domiciliaria que, alegando problemas de salud, hicieron los ahora exabogados de Penades. Por otra parte, el fiscal de corte, Juan Gómez, dispuso una investigación administrativa debido a las filtraciones en la prensa sobre este caso, tras recibir una llamada del senador nacionalista Jorge Gandini, que le expresó preocupación al respecto. Y tenemos muchísima más información sobre esto y más. Por eso, como siempre a esta altura, repasamos los titulares de la jornada. Procesaron con prisión al médico Américo Susac Fisser, identificado por varias víctimas del terrorismo de Estado, como responsable de elaborar fichas de personas secuestradas y asesorar a militares en la tortura. El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, concurrió al Parlamento por el derrame de químicos de la empresa UPM2. La diputada frente amplista Martina Casas reclama que se revise la normativa y denuncia a la empresa finlandesa por incumplimiento. En el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, personas expertas en la materia denuncian que en Uruguay solo 9 de los 19 departamentos tienen equipos de cuidados paliativos pediátricos y que de esos 9, solo 3 tienen equipos e infraestructura adecuados. La Asociación de Fiscales decidió intensificar las medidas gremiales en el marco del conflicto por la rendición de cuentas. Reclaman por presupuesto y el artículo que inhibe sus funciones. Cooperativas de trabajo que forman parte de un convenio entre UTE y el Instituto Nacional del Cooperativismo se movilizaron ante lo que definen como falta de voluntad política para acceder a un aumento en sus ingresos. Hasta el 26 de octubre el Poder Ejecutivo puede aprobar partidas extraordinarias para posibles aumentos en las jubilaciones por disposición de la reciente reforma previsional. Este domingo se conmemorará el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que busca visibilizar los múltiples roles que desempeñan las mujeres productoras y las dificultades económicas que afrontan. La policía comenzó a realizar operativos de vigilancia preventiva en instituciones vinculadas a Israel y Palestina, incluyendo embajadas, centros educativos, sociales y religiosos. En medio de grandes medidas de seguridad, Ecuador se prepara para el balotaje entre la candidata de izquierda, Luisa González, y el empresario de centro derecha, Daniel Noboa, quien lleva una leve ventaja en las encuestas. Aquí TV Ciudad en las pantallas de siempre, o sea, nos pueden ver también en YouTube, nos pueden ver en sus dispositivos en tvciudad.uy y nos pueden escuchar. Para eso Uniradio 107.7 en FM, en Capital, en Cercanías, Radio de la Universidad de la República, también en sus dispositivos en uniradio.edu.uy. Repasa móvil y arranque a continuación Julieta Núñez Tomás. Así es, Martín. Tenemos un primer contacto, en este caso con el periodista Martín Duarte, que se encuentra en esta instancia en la presentación de un informe sobre inseguridad alimentaria. Adelante, Martín. Así es, Julieta, Martín, buenas noches. Y con datos que afloran este informe muy interesante. La presentación está a cargo de la Federación Uruguaya de Magisterio, la Escuela de Nutrición y también el programa APEX de la Universidad de la República, que tomó como muestra justamente el municipio A y niños y niñas de hasta 12 años para elaborar justamente este informe. Como una de las conclusiones se puede establecer que sufren, en este caso, de inseguridad alimentaria alrededor del 20,1%, inseguridad alimentaria grave, un 20,1% de los niños y niñas del municipio A, que comprende, entre otros barrios, la zona de Belvedere, de La Teja, del Cerro. Vamos a estar ampliando en algún ratito este informe, pero es un dato que llama la atención dentro del informe que se está presentando en estos momentos aquí en el Paraninfo y que profundizamos en un rato. Gracias, Martín y equipo. Otro asunto. El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, explicó las sanciones que recibió y recibirá eventualmente UPM debido a un derrame de soda cáustica sobre un arroyo afluente del Río Negro ocurrido en agosto. A todo esto, la diputada Frente Amplista suplente, Martina Casas, pidió medidas que impidan que estos hechos se reiteren a futuro. Los sistemas de detección temprana están, pero que no estaban siendo controlados por UPM.
En ese caso le preguntamos al Ministerio qué responde UPM sobre estas inobservancias, sobre esos datos, y no nos queda claro cuáles van a ser las medidas que van a tomar para que esto no vuelva a suceder. Iniciamos un expediente con una multa de 1000 unidades reajustables a la empresa que obedece solamente al apartamiento del plan de gestión ambiental operativa. Queda pendiente la evaluación del impacto ambiental que puede tener otra multa económica. Y arrancamos, Martín, con uno de los temas más relevantes de esta semana, como lo decías. El fiscal de Corte, Juan Gómez, solicitó una investigación administrativa por las filtraciones en el caso investigado del ex senador Gustavo Penades y del profesor Sebastián Mauesín. Y tomó la decisión luego de recibir una llamada del senador nacionalista Jorge Gandini, que le expresó preocupación por las filtraciones. Según supo el periódico La Diaria, la llamada fue el sábado tras la difusión de una noticia en la que se hacía referencia a escuchas telefónicas entre asesores de Penades y una funcionaria de la Corte Electoral. En una de esas llamadas, Penades le pidió a sus asesores que limpiaran el teléfono previo a ir a declarar. Gandini le expresó a Gómez su preocupación por las filtraciones y él le respondió al senador que la filtración no había sido desde esa institución. Además, el fiscal de Corte hizo notar que la filtración no favorecía la estrategia de la fiscal del caso, Alicia Scione, porque la publicación de las escuchas de alguna forma quemó antes una información que la fiscal iba a manejar en la audiencia. Según el fiscal, es muy difícil establecer un seguimiento de cuál es la persona que utilizó esa información poniéndola en conocimiento de un periodista. Gómez precisó de todos modos ante La Diaria que en la conversación con Gandini no se planteó y que él tampoco se plantea andar pretendiendo saber la fuente de tal o cual periodista. Gómez también aclaró que no interpretó la llamada de Gandini como una presión. Por este motivo, el lunes se dispuso una investigación administrativa que comenzó a desarrollarse este viernes y de la que todavía no hay resultados. La investigación implica tomar declaración a funcionarios, funcionarias y fiscales. Según aseguró Gandini a La Diaria, debería hacerse algún cambio en el Código de Proceso Penal porque actualmente hay personas que sin ellos saberlo tienen sus teléfonos intervenidos y luego sus conversaciones son conocidas aún en temas que son personales. A lo mejor en algunos temas hay que revisar para mantener la reserva de personas que no tienen nada que ver. Más temas vinculados, porque la jueza Diovanet Olivera dispuso dos cosas. Por un lado, prisión preventiva hasta el 15 de febrero y por otro, la formalización de la investigación sobre Carlos Taroco, quien recientemente fue destituido del cargo de director de la cárcel de Santiago Vázquez. Él fue presentado por la fiscal Alicia Scione como colaborador de Penades por intentar facilitar la información sobre las víctimas denunciantes del caso Penades. Una formalización con prisión preventiva por un delito continuado de cohecho calificado en reiteración real con delitos de revelación de secreto. Ambos delitos agravados por la condición del agente. Sí. Y esto es por la ley Cristal, la ley anticorrupción, la 17060. O sea, hay un agravante por ser funcionario público. Exactamente. Con ciertas consideraciones, ¿viste? Por su gran alto rango. Sí, tiene que ver con su función. Ahora, se habla de cohecho, ¿quiere decir que hubo el pago de un soborno, hubo dinero de por medio? No, eso no está aprobado hasta ahora, pero sí el delito de cohecho lo que pide el tipo penal es un provecho para sí o para un tercero. Como nosotros entendemos que esto es parte del plan de que hablábamos el otro día, de los imputados Penades y Mauesín, el provecho es justamente el entorpecimiento de la investigación respecto de esa causa de Penades y Mauesín. El problema es que el Ministerio del Interior no conoce la identidad de las víctimas, yo ya lo he dicho reiteradamente. Los únicos que sabemos la identidad de las víctimas somos los miembros del equipo de la Fiscalía, los abogados que tienen algunas de las víctimas con reserva de la identidad, y la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía, que es el equipo que trabaja con las víctimas. Y el abogado Juan Raúl Williman, que defiende a varias de las víctimas de este caso, dijo que la Fiscalía tenía herramientas suficientes para acusar a Taroco. Claro, dijo que quien fuera hasta hace pocas horas director del ex Comcar participó en una investigación paralela sobre las víctimas, una investigación de tipo ilegal, y que aparte tenía datos concretos sobre algunas de ellas. Creo que la Fiscalía argumentó muy claramente que ese funcionario que hoy está imputado y con una preventiva de 120 días había hecho una investigación que permitía dar con determinados nombres de personas que eran víctimas. ¿Pero son las dos públicas u otras víctimas? No, la información que tiene abarca más personas y no puedo hablar de eso porque claramente es reservado. Nosotros sí mantenemos la reserva y la queremos mantener, pero bueno, creo que la Fiscalía fue clara
por algo constituir la imputación, o sea, se dio la formalización por cohecho calificado y se dio una preventiva de 120 días, lo que significa que la Fiscalía argumentó claramente los riesgos procesales, en este caso, fundamentalmente el de riesgo y seguridad para las víctimas. Williman, estas personas no públicas a las que también se habría accedido de identidad, ¿tienen algún tipo de salvaguarda policial, de protección ante lo que pueda llegar a pasar? Bueno, hoy ya hemos tomado, por suerte, todas las medidas cautelares. Es decir, hoy tenemos la reserva de la identidad que tanto defendimos, que tanto nos cuestionaron, pero que tanto defendimos desde el consultorio, desde la Fiscalía, y ahora además tenemos medidas cautelares para varias personas que están involucradas, o sea que hay varios imputados con medidas cautelares, y no cualquier medida cautelar, sino la de más alta intensidad. Creo que es un mensaje importante para las víctimas porque esto implica que el sistema respondió y estuvo a la altura de las circunstancias. Más de este asunto. El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera dijo que la formalización de la investigación sobre Penades le generó tristeza y desilusión. Tras ser consultado por periodistas, prefirió no agregar más comentarios y se retiró de la conferencia de prensa. Luego de que declarara como testigo en el caso de envenenamiento de Cecilia Fontana de Heber, ocurrido en 1978, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera fue consultado por la prensa sobre la imputación del ex senador herrerista Gustavo Penades, figura vinculada desde sus inicios a la carrera política de Lacalle. Penades se encuentra en prisión preventiva luego de ser imputado por 21 delitos sexuales que involucraron a menores de edad. También fue expulsado del Senado. ¿Cómo vio la imputación de Penades? Tristeza y desilusión. Chao. Muy bien, y les comentamos que Penades seguirá preso en cumplimiento de los 180 días de prisión preventiva, pese a que sus ex abogados pidieron que se le concediera prisión domiciliaria por motivos de salud. La jueza Marcela Vargas negó dicho beneficio basada en un informe del Instituto Técnico Forense, el ITF, que establece que Penades está en condiciones de cumplir con la pena de prisión preventiva por 180 días. Según informó Canal 10, el ITF constató que Penades padece una afección cardíaca y también diabetes, pero concluyó que estas patologías no impiden que se cumpla prisión preventiva en reclusión, ya que puede seguir sus tratamientos en la cárcel. Antes de la elaboración del informe, el ex parlamentario fue sometido a un interrogatorio médico y a un examen físico con la historia clínica a la vista. El ex legislador seguirá preso en la cárcel de Florida luego de que se formalizara la investigación sobre él por la presunta comisión de 22 delitos. Ahora asuntos del pasado reciente vinculados a los derechos humanos, porque fue procesado con prisión el médico militar Américo Susac Fisser, identificado por varias víctimas del terrorismo de Estado como responsable de elaborar fichas de personas secuestradas y detenidas y de asesorar a militares en el Regimiento Sexto de Caballería. Entre otras causas, está procesado por la desaparición de Luis Eduardo González González, ya que, según testimonios, vigiló su tortura. El médico fue procesado con prisión, imputado de la comisión en calidad de presunto coautor penalmente responsable de reiterados delitos de privación de libertad, especialmente agravados y muy especialmente agravados, en régimen de reiteración real entre sí y en concurrencia fuera de la reiteración, con reiterados delitos de lesiones graves agravadas y con reiterados delitos de violencia privada especialmente agravados. Américo Susac fue trasladado a Uruguay el pasado 28 de abril desde España por un pedido de extradición solicitado por el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, en el marco de la causa que investiga violaciones a los derechos humanos ocurridas en el Regimiento Sexto de Caballería entre 1972 y 1974. Susac, de 72 años, había rechazado la entrega voluntaria a la justicia uruguaya. La causa por la que fue extraditado fue iniciada en 2011 por 17 víctimas del Regimiento Sexto de Caballería. Entre otras causas, el médico está procesado por la desaparición de Eduardo González González. Es acusado de ser quien elaboraba fichas de secuestrados y pasarle un informe a torturadores sobre el estado de salud de las víctimas en el Regimiento Sexto de Caballería. Según La Diaria, una de las víctimas de ese centro de torturas reconoció a Susac porque era amigo de un familiar suyo y visitaba su casa con frecuencia. Luego de la dictadura, a partir de su reconocimiento, los denunciantes comenzaron a buscar al médico, del que sabían que venía a Uruguay para pasar las fiestas de fin de año. En la década del 90 lograron ubicarlo en España como parte del equipo médico del centro de detención en el que estaban recluidos miembros de la ETA y lo contactaron por correo electrónico. Susac negó las acusaciones en su contra, diciendo que en la época en que sucedieron los hechos era un practicante.
Cambiamos de tema, Martín, con algo que estuvo muy presente durante la jornada de ayer y también la mañana de hoy. María Luisa Martínez, presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, confirmó que el Ministerio del Interior continuará pagando por el local donde atienden de manera gratuita docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. También dijo que se renovará un comodato entre Asfavide, la organización antes mencionada por Julieta, y el Banco de Previsión Social, que garantizará que la asociación mantenga su sede en la avenida General Flores 2419. La llamada la recibí yo, fue de la gerencia administrativa, desde la Secretaría, gerencia de Secretaría, y sí, la recibí yo. Y bueno, y así, por eso mismo después me llamó, fue una confusión, un malentendido. Pero no fue una confusión de ustedes y por eso comunicaron mal en las redes. En ningún momento dijimos que fue una confusión nuestra. No, no lo fue. No lo fue. Pero se dio a entender eso, por eso le quiero hacer la aclaración. No, y bueno, yo se lo estoy aclarando. Por su parte, uno de los referentes del consultorio jurídico, Juan Raúl Williman, dijo que durante el encuentro de esta mañana con el director general del Ministerio del Interior, Nicolás Martinelli, se solucionó el retraso de las partidas sufrido durante el proceso por abuso sexual contra Gustavo Penades y destacó la importancia de mantener el local. Fue aclarado como un tema administrativo, estaba la contadora responsable que nos hizo las explicaciones correspondientes y el compromiso de que eso se va a aceitar para que no suceda. Lo que quería Fabi era tener la tranquilidad que iba a contar con su sede, es una sede que tiene una carga simbólica muy importante, es una sede que fue adaptada para funcionar como consultorios y como aula por personas privadas de libertad, están ahí hace más de 10 años y lo primero era muy importante tener la tranquilidad de que ese comodato iba a seguir funcionando y que Asfavide y las víctimas que asisten habitualmente ahí van a tener el lugar que los recoge siempre. Ahora cambiamos de tema otra vez, porque el expresidente Lacalle Herrera declaró como testigo en la causa que investiga la muerte tras ingerir vino envenenado de Cecilia Fontana de Heber en 1978, en plena dictadura. Lacalle Herrera, que también recibió en ese entonces una botella de vino envenenada, dijo que hasta el día de hoy tiene dudas sobre quién generó esta conspiración para asesinarlos. El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera fue uno de los dirigentes del Partido Nacional que recibió, al igual que Mario Heber y Carlos Julio Pereira, una botella de vino blanco envenenada en 1978. La única víctima letal de estos hechos fue Cecilia Fontana, esposa de Mario Heber y madre del actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Pude haber sido víctima de esto, no sé si ustedes, claro, son muy jóvenes. Yo estuve a punto de tomar la botella con veneno delante de mis hijos. Y esas cosas que manda Dios, mi mujer me dijo, no tomes, y no tomé. Después descubrimos que la botella tenía veneno, así que yo hubiera muerto delante de mis hijos. Mi vida no fue la que se perdió, pero fue la de mi prima, Cecilia Fontana, yo la quería muchísimo, la señora de Mario Heber. Y hasta el día de hoy estamos con esa duda de qué fue, cómo se generó esta conspiración, esta actitud, este acto terrible. Se ratificaron algunos puntos que quedaban aún por ratificar. El presidente dio la versión. Él hizo mucho hincapié en que pasaron 40 años y que se remite mucho a las declaraciones que ya hizo en su momento. ¿Y qué tan avanzada está la causa? Bueno, estamos en la parte de finalización. La semana próxima se hacen audiencias de testigos. Y la siguiente van a ser de testigos e indagados. Luego de eso, seguramente la doctora Urioste lo pasará en vista fiscal y ahí nosotros tendremos un panorama completo de lo actuado. Y la Asociación de Fiscales del Uruguay también, cambiando de tema, decidió intensificar las medidas gremiales de cara a la rendición de cuentas. Ya hace tiempo que ese colectivo está en conflicto y dicen no haber recibido ningún tipo de respuesta con respecto a los reclamos presupuestales y también con respecto al cuestionamiento a la parte del proyecto de ley, o mejor dicho, de la rendición de cuentas, que establece limitantes al ejercicio de la abogacía una vez que se deja el cargo de fiscal.
Que el Parlamento, teniendo a estudio la rendición de cuentas, hay cuestiones que son reclamos que realizó la Asociación de Fiscales y sobre todo que tienen que ver con recursos para la Fiscalía y cuestiones que si bien son salariales, en realidad no tienen que ver con aumentos salariales, sino que con cuestiones de la realidad contempladas por el Parlamento, de los cuales se excluyó a los fiscales. Hay una doble cuestión discriminatoria, podríamos decir, en el accionar del Parlamento hacia los fiscales. Por un lado, está en este sentido de que el Parlamento el año pasado le aumentó a los jueces el salario aproximadamente en un 5% y se lo excluyó a los fiscales cuando en realidad los jueces y los fiscales están equiparados. O sea, hay una actitud adrede del Parlamento que lo reconoce el error y no lo subsana. Y por otro lado, hay una actitud discriminatoria también en cuanto a se establece un artículo de una inhibición solo para los fiscales, o sea, siendo que se dice como que hay determinados cargos que deberían estar inhibidos por su actuación en el Estado, solo se establece para los fiscales en una rendición de cuentas, en una discusión que debe ser récord en este país, en que en 5 días se propone, se discute y se aprueba un artículo respecto de la situación del ejercicio de la profesión de unos ciudadanos, en este caso los fiscales. Esto nos hace recrudecer o intensificar las medidas que hemos tomado. En este caso los fiscales van a estar haciendo solo lo urgente, solo aquello que tenga que ver con la flagrancia. Vamos a postergar cualquier otra actividad, vamos a minimizar también las comunicaciones con la policía. Otro asunto, UPM deberá pagar unos $40.000 de multa debido al derrame de soda cáustica ocurrido en agosto sobre un arroyo que es afluente del Río Negro. Así es, las autoridades del Ministerio de Ambiente concurrieron a la Comisión de Ambiente de la Cámara Baja para dar explicaciones sobre este derrame y sobre otras irregularidades derivadas de la operativa de esta multinacional. El derrame de soda cáustica de UPM2 se registró el mes pasado en el arroyo Sauce tras la alerta de un productor vecino. Afectó la biota acuática causando mortandad de peces y otros animales y perjuicios a la vegetación. Las autoridades de ambiente sugirieron una multa de 1.000 unidades reajustables, unos $40.000 por apartamiento del plan de gestión ambiental operativa y afirmaron que podrían aplicarse más sanciones económicas. El derrame fueron 900 metros cúbicos, ¿tá? De esos 900 metros cúbicos, 230 metros cúbicos fueron los que tuvieron alto contenido de soda. Lo que sí también se pudo evaluar que la soda que realmente se vertió al arroyo fueron 50 metros cúbicos de soda lo que fue el vertido al arroyo, lo cual no minimiza, ¿tá?, lo que significó el impacto que tuvo el derrame, pero sí deja de lado la noticia de que había habido 1 millón de litros de soda cáustica volcado al arroyo. Indudablemente un impacto muy importante, se tomaron las medidas inmediatamente, se supo el 16 de agosto, el 17 estábamos trabajando, iniciamos un expediente con una multa de 1.000 unidades reajustables a la empresa que obedece solamente al apartamiento del plan de gestión ambiental operativa. Queda pendiente la evaluación del impacto ambiental que puede tener otra multa económica, la cual vamos a evaluar a medida que vaya transcurriendo la recomposición del lecho de río. Y desde el Frente Amplio señalan que no queda claro qué medidas tomará UPM para evitar nuevos derrames. La diputada suplente Martina Casás dijo que se debería revisar la normativa sobre sanciones para que haya más eficiencia. Lo que queda claro es que UPM está incumpliendo, digamos, el programa de gestión de operaciones, que es de donde surge la falla de esta, digamos, de donde se nota esta derrame de soda. Los sistemas de detección temprana están, pero que no estaban siendo controlados por UPM. En ese caso le preguntamos al Ministerio qué responde UPM sobre estas inobservancias, sobre esos datos, y no nos queda claro cuáles van a ser las medidas que van a tomar para que esto no vuelva a suceder en cuanto a la inobservancia de los datos. Y bueno, pero sí que están modificando ese pozo de control para que tenga otras características y que no vuelva a pasar, porque ese pozo de control en este caso tenía soda, pero en esos tanques de esa zona también hay ácido sulfúrico, o sea, podría haber sido otro compuesto químico el que se derramara por infiltración a este curso de agua. Se ha cuestionado en varias oportunidades de diferentes ámbitos la insignificancia de las multas económicas con respecto a las ganancias de las empresas. ¿Se explicó por qué no se aplicaron otras sanciones? Existen otras sanciones, están, digamos, están normadas por la ley.
Lo que sucede es que ahí nos parece que capaz que tendríamos que buscar o revisar otra forma de legislar sobre el tema, de que no se acumulan las sanciones respecto al proceso operativo anterior, ¿no? Pero estamos hablando de que tenían sanciones leves y algunas sanciones graves en la instancia anterior, que es la de construcción. Y ahora recién en la operativa, que llevan 4 meses de operativa, ya tienen 3 sanciones. Ahora cambio de agenda otra vez, porque a través de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social, la Unidad Nacional de Seguridad Vial y el Congreso de Intendentes se van a instalar pictogramas en rutas nacionales, en distintas vías de tránsito, que permitirán que las personas con trastorno del espectro autista puedan interpretar las señas de tránsito. Se usarán a nivel nacional y, según dijeron las autoridades, tienen la aprobación de las organizaciones sociales de la sociedad civil que trabajan al respecto. Los pictogramas son señales o imágenes que representan palabras o ideas, y los que se desarrollaron para la población con trastorno del espectro autista son parte del proyecto TEA y Movilidad y fueron promovidos por la UNACEB, tomando como ejemplo una experiencia desarrollada en España. A modo de ejemplo, en las cebras tengan los pictogramas relacionados con imágenes que para ellos y para otras personas que también adolecen de alguna discapacidad lo puedan tener. Crean que es muy importante en el día a día que se está trabajando con todos ellos, vemos lo bueno y lo significativo de ello. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, destacó el trabajo de la Dirección de Discapacidad del MIDES en la concreción del proyecto. El MIDES ha apoyado en el trabajo técnico, porque una vez que UNACEB tiene la idea, la plantea la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad. La directora de discapacidad estuvo reunida con diferentes autoridades de UNACEB para un poco cómo orientar todo lo que tiene que ver con señales, con advertencias en el marco del tránsito, que se ajusten y se tornen accesibles, por ejemplo, para personas con autismo. Entonces hay un trabajo entre los equipos y el MIDES ayuda a asesorar en virtud de lo que es el trabajo permanente con personas y familiares. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Hasta el domingo se desarrolla la Feria Internacional del Libro en la Intendencia de Montevideo y justamente eso tiene que ver con el móvil que presento a continuación, que ya lo tiene pronto a Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Hola Martín, hola Julieta, buenas tardes para todas y todas. Así es, Feria Internacional del Libro que se desarrolla acá en la explanada, en el atrio de la Intendencia de Montevideo, que va a estar hasta el día domingo, que viene a muy buen ritmo, una gran variedad de opciones y vamos a recorrer algunas de ellas para ir viendo de qué puede venir entonces esta Feria del Libro. Estamos en Dinámica, un local de literatura infantil. Buenas, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿De qué se trata Dinámica? ¿Qué opciones hay? Y nosotros trabajamos mucho con libros tipo álbum, nos gusta tanto la ilustración como los textos, es muy importante el nexo que se da entre ellos y trabajamos con libros que trabajan temáticas complicadas de abordar normalmente para niños. Por ejemplo. Y para hablar de las emociones, podés trabajar con A veces mamá tiene truenos en la cabeza, es un libro que nos divierte mucho. Viaja a la alegría, Cartas en el bosque también, para hablar de cosas difíciles. Bueno, El monstruo de colores es un clásico entre los niños. ¿Qué será eso del amor? Minimonio, La montaña de libros más alta del mundo, que habla de la importancia de leer. Pero eso, como siempre que se trate de abordar temáticas difíciles, por qué lloramos, por qué tenemos miedo. Nos gusta como acercar la literatura de formas diferentes a las convencionales, digamos. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Seguimos recorriendo entonces esta Feria Internacional del Libro. En estos momentos estaba un coro que está cantando, algunos días estaba cantando, por eso también están reunidos por acá. Acá está el local de la Banda Oriental, un clásico obviamente, con distinta literatura. Vamos a ver si podemos conversar, sobre todo muchas historias, muchos eventos, muchos momentos que se cuentan a través de libros de nuestro país, de Uruguay. Ahí vemos uno de Piria, vemos uno de Feminismo y Política, el Partido Socialista de Uruguay desde sus orígenes hasta nuestros días, la Corte Electoral, 100 años contribuyendo a la democracia en Uruguay. Vamos a ver si podemos hacer alguna consulta de qué se viene. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo va?
No pude. No te pudimos hacer escapar. No pude escaparme. No, solamente consultarte qué novedades y qué está saliendo. Bueno, esto es Banda Oriental. Banda Oriental ha sacado un nuevo libro de Marcia Collazo, La vida de Piria, Yopiria. Han sacado muchas cosas Banda Oriental, inclusive. Diego Braco sacó un libro sobre charrúas, que no hay nada escrito actualmente sobre indios del Uruguay. Salió una nueva colección de autores uruguayos, donde aparece Silvia Soler, Milton Fornaro, argentino Lanza, Joaquín Lanza también. Muchas novedades. La verdad que, bueno, seguimos con todo lo que es Gerardo Caetano, Magdalena Broquetas, han sacado un montón. Vengan a la Feria del Libro que hay un montón para ver, no solo de Banda Oriental, de todo. Muchas gracias. No, por favor, un placer, amigo. Vamos a ver si nos da para meter uno más en la vueltita que tenemos. Ahí vemos que hay mucha gente, obviamente, por este evento que se está desarrollando. Ahí está el coro. Va a cantar una más el coro. A ver si llegamos. Capaz que nos despedimos con el coro, pero ahí vemos la explanada, como mucha gente se va reuniendo entonces. Y yo me arrimo de a poco al local de Criatura, que también está por acá, el local de Criatura Editora. Vamos a ver si el coro comienza. No, todavía no. Pero me arrimo al local de Criatura Editora. Vamos a ver qué novedades tenemos por acá. También un local de literatura uruguaya, una editora independiente. Buenas, ¿todo bien? Hola, buenas noches, ¿todo bien? ¿Qué tenemos en el local de Criatura? Bueno, trajimos algunas novedades para la feria. Recientemente publicamos de nuevo un libro de Mario Lebrero que se llama El portero y el otro, que es una reedición de un libro de cuentos que se editó por primera vez en el 92. Y también, por ejemplo, tenemos un ensayo que habla sobre el mundo vegetal, la flora y la importancia en estos tiempos que corren, que se llama Sumario de plantas oficiosas, que es de un escritor colombiano, Efrén Giraldo, que fue ganador de un premio de Latinoamérica Independiente. ¿Qué está buscando la gente? ¿Qué viene a buscar? Y la gente, bueno, nosotros también tenemos una oferta variada de infantiles, entonces los infantiles se están llevando mucho, pero bueno, narrativa sobre todo es lo que la gente busca. Bueno, muchas gracias. Bueno, de nada, gracias a ustedes. Bueno, con estas imágenes entonces nuestro compañero Freddy Valera, porque nos vamos a quedar, me parece, con las ganas de el coro desde acá de la Feria del Libro, con la propuesta infantil, que acá tiene otra de las librerías. Está la propuesta de cómics también, que es un clásico que está saliendo, y con varias actividades, ¿no? Porque se van dando distintas presentaciones de libros a lo largo de esta Feria Internacional. Bueno, queda abierta entonces hasta el domingo a las 10 de la noche, finaliza de 14 a 10, va a estar el domingo. Hoy va a estar hasta las 11, mañana también va a estar hasta las 11, desde las 10 de la mañana, mientras vemos también algunas novedades, muchos clásicos, muchas novedades que se están viniendo. Así que con estas imágenes nos despedimos y quedan todos invitados para esta Feria Internacional del Libro. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Personas expertas en cuidados paliativos denuncian que en Uruguay solo 9 de los 19 departamentos tienen equipos para brindar la cobertura en esta materia a nivel pediátrico. Esto fue dicho en el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que se desarrolla hoy justamente. Y de esos 9 departamentos, según dicen las personas expertas, solo en 3 hay equipos e infraestructura en el sentido de lo que se precisa. Sí, hay mucha gente que se ha formado, muchísima gente que se ha formado. Cuidados paliativos, hace 22, 23 años cuando yo comencé en esto, nadie sabía qué era, ni yo sabía qué era, siendo médica. Y hoy es algo que se habla y bueno, estamos aquí. O sea, ha tenido un desarrollo cultural muy importante, un desarrollo en la medicina, pero faltan equipos con las características que tiene que tener, que plantea la ordenanza ministerial y que bueno, ahora tenemos una ley que se está reglamentando y que también es muy importante. Pero, por ejemplo, tenemos equipos donde tienen un psicólogo 2 horas a la semana. Claro, muy poco. Imposible. O sea, ese psicólogo trabaja gratis mucha cantidad de horas. Bernarda lamentó que no haya cobertura de cuidados paliativos pediátricos en todo el país. En ese sentido, la experta afirmó que esto es un derecho que se debe cumplir. En 9 departamentos de los 19 hay algún equipo de cuidados paliativos pediátricos. Pero de esos 9 departamentos, solamente en 3
que son Maldonado, Salto y Paysandú, podemos decir que todos los niños que lo necesitan acceden. Los padres o familiares de niños que tienen una enfermedad crónica compleja, como la que vi que están pasando en el TAPE, como por ejemplo cardiopatías congénitas complejas, son niños que tienen una enfermedad que amenaza su vida y por tanto tienen derecho en nuestro país a recibir cuidados paliativos. Entonces, los responsables de esos niños deberían reclamarlos. La inseguridad alimentaria en niñas y niños sigue siendo tema, y es tema en el móvil que volvemos a presentar de Martín Duarte, que está en el Paraninfo de la Universidad de la República. Adelante, Martín. Así es, Martín, muchas gracias. Sí, hoy dábamos uno de esos titulares a propósito de las conclusiones de este informe que tomó el municipio AIE a los niños y niñas de hasta 12 años para justamente trabajar las estadísticas y este informe que presentó APEC-Cerro, que tenía como uno de los títulos la inseguridad alimentaria y esos datos de inseguridad alimentaria grave en un 20,1% de esta población de niños. Agradecemos estos minutos a Pablo Pereira, integrante de APEC-Cerros, para estar hablando un poco de estas conclusiones. Ese quizás es uno de los titulares más fuertes, ¿no? Alrededor de un 20% de los niños y niñas de la zona del municipio A sufriendo inseguridad alimentaria grave, ¿verdad? Sí, sin duda que sí, es uno de los principales hallazgos que encontramos en este estudio, lo cual en base también a los otros hallazgos que están vinculados a la sobrecarga del quintil 1, o sea, de la población con menores ingresos que tiene el municipio, que ayudan a entender por qué el comportamiento, o sea, por qué las personas no tienen acceso a alimentos diariamente e incluso, en este caso, como es el dato de la inseguridad alimentaria grave, se están quedando sin comer un día al menos, como es que hace la pregunta en la escala FIDES. ¿Qué implica tener inseguridad alimentaria grave y moderada, que también es un dato que supera el 40%, ¿no? Bien, moderada, estamos hablando que la persona en realidad hay días que va a tener menor cantidad de acceso o ingestas, y en el caso de la grave es la persona cuando ya hay un día al menos que no consumió. La moderada igual está incluyendo la grave porque es moderado grave la categoría debido a las preguntas que se van haciendo en el hogar. Una vez que la persona contesta sí o no a estas 8 preguntas, se va clasificando. Moderada en sí, la persona tiene una calidad alimentaria que no está acorde a sus necesidades nutricionales o culturales, y en el caso de la grave, la persona no solamente recibe una alimentación que no es acorde a esas necesidades, sino que va a estar un día o más días sin ingerir alimentos, lo cual entendemos que se define como hambre. Hay un dato que aparece también en el informe de la investigación, y es el matiz con la encuesta del INE, justamente vinculada al quintil 1, donde los datos que ustedes tienen duplican la cantidad de información que maneja el INE. Contanos un poquito por qué esa diferencia, o cómo entienden ustedes esa diferencia en torno, en este caso, a la inseguridad alimentaria, ¿no? Bien, nosotros en realidad encontramos primero la encuesta nuestra, al ser presencial, tomamos también un territorio específico, lo cual no es un promedio país. Por más que estemos hablando del quintil 1, sigue siendo un promedio país. El dato territorial con determinados barrios, con determinadas áreas censales, ya tiene una característica o una zona particular. Por eso nos parece importante tener datos que vayan por fuera de lo que son los promedios país, debido a que eso como que genera una situación de homogeneización del dato cuando no está así. Por otro lado, también tenemos áreas y sectores que nosotros encuestamos que no fueron considerados en la base del censo de 2011, y nosotros en este caso sí fuimos a esos sectores, como mencionamos en la presentación, lo que es el área censal 51, donde no había muchos datos o había hogares relevados, y sobre todo en el comunal 17, donde un 30% de los hogares no fue censado en el 2011. ¿Qué ocurre con los grupos de alimentos que también aparecen en este informe? Bien, los grupos de alimentos que notamos en la encuesta, que esos son datos sí vinculados al niño o la niña encuestado, presenta una carga similar a otros datos, que quiere decir bajo consumo de carnes, o sea, no hay un consumo diario, estamos hablando de un 30%, 33%, un bajo consumo de frutas y un bajo consumo de verduras. Y por otro lado vemos que hay un elevado consumo diario, o por lo menos por encima de lo esperado, de bebidas azucaradas, galletitas y algunos productos no aconsejables para el consumo. Si bien no se encuentran en valores diarios muy elevados, se aconsejaría que que el valor sea tendiendo a 0 o muy bajo el porcentaje. Y acá estamos hablando que es
exactamente el mismo porcentaje de esos consumos de alimentos como carnes o frutas y verduras, por ejemplo. ¿Qué impacto deberían tener las políticas sociales? Porque bueno, hay también una medición acerca de la cantidad de niños que se alimentan, por ejemplo, en las escuelas o que tienen algún tipo de asistencia por parte del Estado justamente para mejorar estos valores, ¿no? Bien, nosotros en realidad cuando encuestamos lo que preguntamos es por fuera de las prestaciones sociales que recibe la persona. O sea, cuando decimos que el patrón alimentario no incluye carnes, no consideramos, porque la encuesta así lo plantea, los aportes que tengan de las políticas sociales. Ahí lo que tenemos que ver es cómo se debería hacer otro tamizaje, hilar un poco más fino para poder saber exactamente, porque la escala no está midiendo la calidad específica ni valores nutricionales. Necesitaríamos capaz que otra segunda instancia poder profundizar datos para poder decir, bueno, acá tenemos identificado este perfil nutricional que coincide con estos hogares que están en inseguridad alimentaria y realizar seguimientos territoriales de lo que son nuestros barrios del municipio A. Pablo, muchas gracias, es muy amable. Era esta mirada de Pablo Pereira, justamente integrante de Apex Cerro, a la hora de la presentación de estos datos de inseguridad alimentaria y nutricional en el municipio A. Gracias, Martín y equipo. Cambiamos de tema porque hasta el 26 de octubre el Poder Ejecutivo tiene tiempo para aprobar eventualmente partidas presupuestales extraordinarias para aumentos jubilatorios, ¿no? de pensiones y de jubilaciones, según lo establece la última reforma previsional. Y Ariel Ferrari, que es el director de BPS en representación justamente del sector pasivo, dijo que debieron realizarse enmiendas a esta nueva ley por situaciones que no estaban contempladas. La ley habla de futuros jubilados que puedan acceder a ese beneficio y volver a trabajar. Pero cuando le consultábamos por gente que se había jubilado y que venía a nuestro despacho y decía, ¿cómo hago para volver a trabajar? Bueno, hay algunas actividades que no estaban contempladas y fue necesario que los servicios nuestros, bueno, dieran una interpretación de cómo aplicar la ley. Eso no está bien. Una ley que se dejó con muchos capítulos a lo que dispusiera el Poder Ejecutivo a través de la reglamentación y reglamentaciones que quedaron inconcretas y que llevan a dudas y a vacíos que, en definitiva, pueden estar perjudicando a la gente. Ferrari también alertó que el próximo 26 de octubre vence el plazo para que el Ejecutivo pueda aprobar decretos con ajustes extraordinarios que pudieran impactar en futuros aumentos de las jubilaciones. La canasta de fin de año ahora, que BPS la tiene presupuestada, pero el Poder Ejecutivo tiene que hacer el decreto, o que va a pasar en junio. Desde el 2007 siempre hubo un ajuste. En estos 3 últimos años hay que devolverlo a fin de año. Pero bueno, tiene que haber un decreto, o qué va a pasar en fin de año del 2024 o la canasta de invierno. Si esas cosas el Poder Ejecutivo no las resuelve antes del 26, en año electoral no puede haber partidas extraordinarias. Por lo tanto, sería un retroceso nuevamente que se suman a las pérdidas que hemos tenido. Cambiamos de tema, Martín, y les comentamos que el Ministerio del Interior está desarrollando un operativo especial de vigilancia y protección a instituciones vinculadas a Israel y a Palestina. Habló de esto Pablo Benítez, que es vocero del Ministerio, y dijo que por ahora no se han recibido denuncias. Bueno, a nivel de la Policía Nacional se establece una alerta organizada dentro de lo que es la policía en sí, a todas las jefaturas y direcciones nacionales para que, bueno, de alguna forma se intensifique lo que es la vigilancia, la protección en el caso que sea necesario y estar alertas hacia, sobre todo, las instituciones vinculadas a los países en los cuales se desarrollan estos eventos de interés común y, bueno, principalmente Israel y Palestina, sobre todo con lo que es vigilancia en general. No quiere decir que haya presencia policial o que se incremente en ese sentido, sino más bien vigilancia en diferentes sentidos, en forma eficaz y eficiente, con monitoreo a través de cámaras, también vigilancia a través de la inteligencia policial. O sea, obviamente que la inteligencia está en coordinación con todo lo que es el accionar de la policía y, bueno, y la respuesta también, obviamente, trabajando juntamente con la Guardia Republicana y con todas las jefaturas departamentales. ¿Este operativo rige especialmente para el día de hoy? ¿Se va a extender algunos días más? Principalmente para el día de hoy, pero bueno, mantendremos la alerta en el caso que sea necesario. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad.
Mercado de historias. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional con noticias de última hora. Un fiscal argentino pidió la imputación del candidato liberal a las elecciones del próximo 22 de octubre, Javier Milei, en el marco de la propia denuncia que hizo el presidente Alberto Fernández vinculado a las expresiones de Milei y por incitar una corrida cambiaria y la devaluación de la moneda local a partir de lo que fue el debate y las palabras de Milei que generaron toda esta situación económica que fue denunciada por el propio presidente. Habrá que aguardar qué evolución toma este caso luego de que el fiscal pidiera la imputación del candidato que por ahora lleva la delantera en las encuestas para las elecciones del próximo 22 de octubre. Ahora nos metemos de lleno en el escenario de la guerra. Siguen los intercambios, siguen los bombardeos en Gaza. Israel dijo que ha hecho algunas incursiones ya terrestres en el territorio muy puntuales y focalizadas. Ha pedido el desplazamiento de 1 millón de personas hacia el sur de la franja de Gaza, por lo que se considera un inminente ingreso de las tropas en esa franja. En medio de todo esto, el grupo libanés Hezbollah anunció que está dispuesto a respaldar a Hamás en esta guerra contra Israel. El ejército israelí pidió este viernes la evacuación de los civiles del norte de la franja de Gaza y les instó a desplazarse hacia el sur, lo que implica el movimiento de más de 1 millón de personas y sugiere una operación terrestre inminente. Según Israel, muchas de las operaciones militares desde el enclave se hacen desde Gaza ciudad, un lugar de casi 600.000 habitantes, de donde los civiles deben irse ahora por su propia seguridad y a donde podrán regresar solo cuando otro anuncio lo permita, indicó un portavoz militar. En otro orden, las brigadas de Qassam, ala militar de Hamás, anunciaron la muerte de 13 rehenes, incluidos israelíes y extranjeros, durante los intensos bombardeos de Israel en el norte de la franja durante las últimas 24 horas. Hamás secuestró al menos a 64 personas en su ofensiva contra Israel el pasado sábado y, de acuerdo a algunas fuentes, 49 de ellos eran civiles y 9 niños. En medio de este panorama, el secretario adjunto del movimiento chií libanés Hezbollah, Naim Qassem, aseguró que el grupo está dispuesto a contribuir a la confrontación con Israel y apoyar a Hamás, a pesar de que varios países han pedido que se mantenga al margen para no agravar más la situación. Y Ecuador se prepara para tener las elecciones más violentas de su historia el próximo domingo, donde la candidata correísta Luisa González y el empresario de centro derecha Daniel Noboa se disputarán la presidencia, que será por 15 meses, esto hay que aclararlo, será solamente hasta el 2025, porque eso está marcado por lo que se llamó muerte cruzada en su momento, que fue la disolución del Parlamento y un llamado a elecciones por parte del presidente Lasso. Las encuestas hasta ahora se muestran muy parejas, favoreciendo levemente al candidato Noboa, que, bueno, está haciendo lo que el padre, o por lo menos llegando a lo que el padre no logró, que se presentó 5 veces como candidato presidencial de Ecuador y nunca logró la presidencia. Naturalmente que toda esta campaña electoral ha estado marcada por unas medidas de seguridad muy extremas a raíz de la violencia que vive ese país. La correísta Luisa González y el joven empresario Daniel Noboa cerraron este jueves con promesas de cambio una campaña electoral enfocada en las redes sociales y marcada por la peor crisis de violencia e inseguridad que atraviesa el país. Luego de que los dos candidatos estuviesen en la capital Quito el miércoles, González optó por concluir su campaña en un populoso barrio de la ciudad portuaria de Guayaquil, uno de los epicentros de la violencia del crimen organizado, mientras que Noboa finalizó su campaña en la costera ciudad de Salinas, capital de la provincia de Santa Elena. Durante su acto, Luisa González aseguró que estos comicios son trascendentales para el futuro del país y que en esta elección los ecuatorianos se juegan la vida, animando a votar por el regreso del correísmo al poder para levantar en unidad a Ecuador, un país donde no tenemos seguridad, no hay libertad y donde somos presos aún en nuestra casa, según dijo. Mientras tanto, en un breve discurso, el candidato de centro derecha Daniel Noboa apeló a los jóvenes con lo que consideró que ha cambiado la forma de hacer política en Ecuador y que a partir de este domingo cambiará el país, acusando al gobierno central de haber abandonado a su pueblo en los últimos años. 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas y rige desde hoy una veda electoral hasta el domingo, donde Luisa González podría convertirse en la primera mujer en la historia del país en ganar unas elecciones presidenciales y la segunda en ejercer el cargo después de Rosalía Arteaga,
mientras que Daniel Noboa podría lograr lo que su padre, el empresario y magnate del sector bananero Álvaro Noboa, intentó sin éxito en 5 oportunidades. Reapareció Jair Bolsonaro en Brasil, en esta oportunidad en una visita a Santa Catarina, que está viviendo una situación climática muy compleja a raíz de las lluvias. Aprovechó la oportunidad para cuestionar las decisiones del Supremo Tribunal Federal de haber condenado ya a unos 7 militantes bolsonaristas que participaron de la sonada del 8 de enero en Brasilia y que además se aprestan a condenar a otros en penas que van de 3 a 17 años de cárcel, según lo dispuso la justicia brasileña. Durante un discurso en un evento en el estado de Santa Catarina, el exmandatario criticó la situación de los militantes que participaron en la asonada del 8 de enero en Brasilia y cuestionó también las medidas cautelares impuestas a muchos de los acusados, como por ejemplo el uso de tobilleras electrónicas. Esperamos que estas personas se liberen de esta tobillera, así como que aquellos que fueron condenados a hasta 17 años de prisión se liberen de esta sentencia, dijo Bolsonaro en relación a la decisión del Supremo Tribunal Federal, que ha condenado ya a 6 personas a penas de hasta 17 años de prisión por su implicancia en los violentos ataques. El jueves, en una sesión virtual que terminará a fines de octubre, el juez relator Alexandre de Moraes votó a favor de condenar a otros 8 acusados con penas que varían entre los 3 y los 17 años de cárcel. La Fiscalía presentó un total de 1.390 denuncias contra personas acusadas de participar en los ataques y el propio Jair Bolsonaro, que tiene suspendidos sus derechos políticos por 8 años por un caso de fraude, es investigado por su presunta incitación en los asaltos. En agosto, la justicia brasileña condenó también en ausencia a un tercer implicado por colocar una bomba cerca del aeropuerto de Brasilia en diciembre pasado, con la intención de impedir la investidura del presidente Lula da Silva y mantener en el poder al cuestionado exmandatario. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Otra vez agenda local con otros asuntos, porque un conjunto de cooperativas de trabajo que están vinculadas a un convenio entre UTE y el Instituto Nacional del Cooperativismo, el INACOP, expresaron su preocupación y se movilizaron porque tienen temor de que se pierdan unos 300 puestos de trabajo. Así es, las y los cooperativistas entienden que la iniciativa es rentable y reclaman voluntad política para acceder a un aumento de sus ingresos. El programa se encarga de regularizar las conexiones eléctricas de hogares de contexto vulnerable de todo el país. Son unas 26 cooperativas las que trabajan en el programa, que tiene alcance nacional y ha permitido regularizar más de 28.000 hogares desde que comenzó en el año 2018. La preocupación hoy es que no han recibido buena respuesta ante la propuesta de incrementar lo que se les paga a través del proyecto. No han tenido una buena respuesta, siendo que se trabaja con un compromiso muy grande, sabiendo a la población que se está asistiendo y que se está trabajando en situación de mucha precariedad. Entonces entendemos y escuchamos a las cooperativas y tratamos de generar, a través de este encuentro y de un documento que se aprobó en el día de hoy, una instancia de diálogo hacia más, ¿verdad? Que el proyecto siga caminando, porque es un proyecto que defendemos, pero a su vez hay una mejora en cuanto a ingresos de las cooperativas que también hay que atender, ingresos, seguridad, vulnerabilidad, que también hay que atender. Según los cooperativistas, UTE prometió 15.000 casas para realizar instalaciones y esa cifra bajaría un 20% y esta pérdida recae en las cooperativas y en la población beneficiaria. Es el día a día, es el día a día. Por no decirte en rojo, pero es el día a día, ¿viste? Porque acá estás pendiente de la bajada de casa. Si la UTE se compromete a una cosa y la empresa cooperativa toma infraestructura de eso, tomando gente, comprando materiales, todo lo que conlleva, y después no se cumple con eso, hay que sacar cuenta que quedas en rojo. Prácticamente se te funde la cooperativa. Y este domingo 15 de octubre se conmemorará el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Y se busca visibilizar los distintos roles, múltiples roles que desempeñan las productoras rurales y también las dificultades que afrontan. Lo que queremos también es visibilizar el trabajo de la mujer rural. Nosotras siempre decimos que, bueno, que cuando la mujer está convencida de estar en el predio, de vivir en el predio, como muchas de nosotras, la gran mayoría, la familia se queda en el campo.
¿no? Criamos a nuestros hijos en el campo. Por eso es importante tener políticas que puedan, de alguna manera, fortalecer la producción de las mujeres que somos titulares de los proyectos. Eso ocurre mucho que está invisibilizado. Muchas de nosotras llevamos adelante nuestros propios emprendimientos productivos, hacemos desde la plantación, la producción, la cosecha, la venta, las redes, hacemos todo, ¿no? La mayoría de los fondos están dirigidos a mujeres que son muy pequeños, no te permiten dar un salto exponencial en la producción, incluye en las condiciones para poder postular esos fondos que estemos agrupadas de 4, de a 5, y muchas veces estamos muy distantes en los predios, en las zonas. Otro asunto, les contamos que se realizó el lanzamiento del Festival América Rockstar Montevideo 2023. Será la segunda edición de este evento que este año traerá a varias estrellas de la música, como por ejemplo Abel Pintos, Lali Espósito, Milo J y más. Estamos muy entusiasmados, muy felices por lanzar esta tercera edición del festival. Venimos con toda, redoblando la apuesta, una nueva locación que tiene una capacidad para alojar 20.000 personas, invirtiendo mucha energía y tiempo en mejorar experiencia, más barras, un parque gastronómico mucho más grande, también nuevos accesos, nuevos puntos de entrada al festival que permitirán una entrada mucho más ágil. Y bueno, eso, atendiendo cada detalle para una experiencia inolvidable y bueno, un line-up de ensueño también. Lali, Tiago, Abel Pintos, Milo J, que es un artista que está en pleno destaque. En este caso, American Rockstar decidió bajar el límite de 15 años, entonces es un festival para toda la familia, lo cual nos parece un acierto muy grande. Montevideo está apoyando con todo lo que tiene que ver con logística. Con salud vamos a tener carpa achique en este concepto que tenemos nosotros de un evento donde el cuidado sea el centro, así que vamos a tener una carpa de salud y también vamos a tener puntos violeta que han demostrado la utilidad y su actuación como garantista, ¿verdad?, del respeto mutuo entre todos. Continuando con la agenda cultural, pero ahora en otro sentido, en otro género, les comentamos que la folclorista argentina Teresa Parodi se presentará este viernes y sábado en el Teatro Solís con su espectáculo El Otro País. Va a estar con sus nietos en el escenario y va a repasar canciones que la acompañan desde hace años. El Otro País es una de las canciones que yo considero que es como la canción madre de todas mis canciones. Es hablar de ese país profundo que no siempre está a la vista de todos, que no siempre es visibilizado, que es invisibilizado en la mayoría de los casos, y del que yo hablo desde hace muchos años, acompañada por 3 de mis nietos, pero hoy vinieron nada más que 2. Y para mí es un momento muy hermoso en ese sentido, verlos ya caminando como músicos. No están conmigo porque son mis nietos, están conmigo porque son músicos. Yo creo que no se me borra la sonrisa cuando me doy vuelta y me veo rodeada de ellos, ¿no? Y mirada y cuidada por ellos, con los acordes, con la presencia en el escenario, con la propuesta que hacen conmigo para la música que producimos todos juntos. No, para mí es uno de los momentos más hermosos de mi vida, Teresa Parodi recientemente fue candidata al Parlasur por la coalición oficialista argentina, Unión por la Patria, y habló de la realidad política, de la situación actual de su país. Y además, entre 2014 y 2015 fue ministra de Cultura del segundo gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández. La cultura es central porque precisamente los pueblos hablan de sí mismos a través de los lenguajes que propone la cultura, entre otros, todos los lenguajes del arte, ¿no? Entonces es importantísimo el rol de la música en los pueblos. La música es emoción pura, es memoria colectiva, hay algo que está allí que nos emociona, nos conmueve, nos convoca, nos amucha,
nos hace sentir comunidad, que estamos bajo el mismo cielo, que recordamos las mismas cosas. Y bueno, me parece que ese rol es central en la construcción de todos los países del mundo, por supuesto también de los nuestros. Es una lucha cuerpo a cuerpo entre dos modelos de país, uno que excluye, que echa fuera del sistema a las mayorías, y otro que solo puede construir, solo piensa construir con las mayorías. Nuevamente el Fondo Monetario Internacional está marcando un rumbo en la economía que nos ha llevado a ponernos contra la espada y la pared. En ese momento crítico aparecen algunos salvadores mesiánicos que pueden llegar a decir cualquier cosa. De todas maneras, yo creo en la memoria del pueblo argentino, en la memoria de su propia lucha. Y no creo que se rife eso tan tranquilamente, aunque ahora parezca que tiene una fuerza extraordinaria. Yo confío mucho en la memoria colectiva del pueblo argentino y en esa historia de lucha que no es así nomás como se termina. Bueno, muy bien. Llegamos al final del informativo. Les vamos a compartir, como siempre, el estado del tiempo. Hoy es viernes, además viene el fin de semana, lo deben estar esperando para saber cómo van a estar estos próximos días. Más bien cielos claros y algo nubosos en Montevideo y área metropolitana en los próximos días, pero empecemos a repasar lo que Inumet tiene previsto en primer término para mañana, sábado 14 de octubre. 6 grados la mínima, bastante baja para esta época, pero 20 la máxima. Va mejorando con respecto a días anteriores y lo que ven, no se pronostican lluvias. Y el domingo 15 de octubre bastante similar, con una mínima un poquito más alta que va a ser de 8 y una máxima también un poco más alta de 23. Va a estar claro y algo nuboso, va a haber periodos de cubierto, pero bueno, vamos a poder retomar un poquito esto de la temperatura un poco más linda que también experimentamos hoy, por ejemplo. Estamos en las puertas de un fin de semana largo, así que el lunes también interesa desde el punto de vista del esparcimiento para mucha gente. 16 de octubre, mínima 11, máxima 23. Hay alguna probabilidad, por ahora baja, de precipitaciones, pero va a ser un día con pasajes importantes en términos de tiempo disfrutables. Así es, qué bueno, qué alegría que la gente pueda disfrutar con un lindo estado del tiempo este fin de semana largo. Y ahora se puede decir sin culpas, porque aquella emergencia hídrica que hacía que pensáramos cada palabra en este momento del informativo, por lo menos de momento y esperemos que para siempre, quedó de lado. Estamos llegando al final. Llegamos al final, nos volvemos a reencontrar igualmente aunque sea feriado aquí el lunes con las ediciones de MB Noticias. Gracias por estar. Buen fin de semana, chao, chao. La justicia no dio lugar al pedido de la defensa de Gustavo Penades para obtener prisión domiciliaria y deberá seguir en la cárcel de Florida por 180 días. Procesaron con prisión al médico Américo Susac Fischer, identificado por varias víctimas del terrorismo de Estado, como responsable de elaborar fichas de personas secuestradas y asesorar a militares en la tortura. El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, concurrió al Parlamento por el derrame de químicos de la empresa UPM2. La diputada frente amplista Martina Casas reclama que se revise la normativa y denuncia a la empresa finlandesa por incumplimiento. En el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, personas expertas en la materia denuncian que en Uruguay solo 9 de los 19 departamentos tienen equipos de cuidados paliativos pediátricos y que de esos 9, solo 3 tienen equipos e infraestructura adecuados. La Asociación de Fiscales decidió intensificar las medidas gremiales en el marco del conflicto por la rendición de cuentas. Reclaman por presupuesto y el artículo que inhibe sus funciones. Cooperativas de trabajo que forman parte de un convenio entre UTE y el Instituto Nacional del Cooperativismo se movilizaron ante lo que definen como falta de voluntad política para acceder a un aumento en sus ingresos. Hasta el 26 de octubre el Poder Ejecutivo puede aprobar partidas extraordinarias para posibles aumentos en las jubilaciones por disposición de la reciente reforma previsional. Este domingo se conmemorará el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que busca visibilizar los múltiples roles que desempeñan las mujeres productoras y las dificultades económicas que afrontan. La policía comenzó a realizar operativos de vigilancia preventiva en instituciones vinculadas a Israel y Palestina, incluyendo embajadas, centros educativos, sociales y religiosos. En medio de grandes medidas de seguridad, Ecuador se prepara para el balotaje entre la candidata de izquierda, Luisa González, y el empresario de centro derecha, Daniel Noboa, quien lleva una leve ventaja en las encuestas.